Santiago, si no te importa, grabamos esto para luego subirlo a redes y tener más difusión, porque muchos no se Muy bien. alcanzan a conectar a la hora. Bien, pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Mi nombre es David Gómez Álvarez, soy director ejecutivo de Transversal Think Tank, una organización ciudadana basada en Guadalajara que trabaja en temas de gobernanza, rendición de cuentas y participación desde lo local. Para nosotros es un honor tener a Santiago esta noche como invitado especial de estos diálogos transversales. Aunque Santiago no necesita presentación, me gustaría decir algunas palabras, además de dar lectura a una breve semblanza. Santiago Krill Miranda nació en la Ciudad de México. Es político y abogado mexicano y miembro del Partido Acción Nacional. Es licenciado en Leyes por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y además cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown y una maestría en Derecho por la Universidad de Michigan, supongo que en el campus Ann Arbor, que es precioso. Yo tuve la oportunidad de estar un verano por allá. Fue secretario de Gobernación durante la presidencia de Vicente Fox. En 2006 fue electo senador al Congreso de la Unión por lista nominal de 2007 a 2008. Antes, una década previa, de 1997 al 2000, fue diputado federal plurinominal y se desempeñó como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados. En 2016 fue diputado constituyente de la ciudad del Departamento Académico de Derecho en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como profesor de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Ha publicado numerosos artículos y colaboraciones sobre democracia, transición política, derechos humanos, derecho constitucional, reforma electoral, entre muchos otros. Los más recientes titulados: Usurpación de un poder, la militarización inconstitucional de la seguridad pública y la función de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos en el presidencialismo democrático en México. Actualmente es diputado federal plurinominal y vicepresidente de la Cámara el año pasado. Bienvenido, Santiago. Todos en este país creo que te conocemos por tu larga trayectoria y recientemente has irrumpido de nueva cuenta en la escena nacional, no solo como el panista mejor posicionado, de acuerdo a diversas encuestas, sino por esta iniciativa de propiciar un diálogo y reconstruir el debate público en el país desde la oposición. Has retado al propio presidente de la República para retomar el diálogo con la oposición y es algo que te ha caracterizado desde siempre, desde que arropaste el emblema del PAN en los 90, cuando fuiste diputado en el 97, y después ya en los gobiernos sucesivos como secretario de Gobernación, siempre propiciando el diálogo. Santiago, este es un espacio plural, están conectados académicos, estudiantes, activistas, profesionistas, fundamentalmente de Guadalajara, de Jalisco, y bueno, pues esta tierra la conoces muy bien, has venido 1000 veces y siempre serás bienvenido, esta vez de manera virtual, y nos gustaría charlar contigo por espacio de 1 hora y que nos cuentes un poco esta iniciativa que has tomado, la situación de Acción Nacional, desde luego, y te lo preguntaremos en su momento, tus aspiraciones para ser candidato de tu partido o de la coalición o de la alianza opositora a la presidencia de la República en el 24. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, David. Les agradezco mucho la invitación. Además, me da doble gusto estar con amigos, amigas, compañeros y compañeras de Jalisco, aunque sé que también estarán de otros estados. Y bueno, y sobre todo para hablar del diálogo. ¿Qué es el diálogo político? Es lo primero que nos debemos de preguntar y responder. El diálogo político no es una conversación. El diálogo político tiene como objetivo ser un instrumento para producir bienes públicos. A diferencia de una conversación social, que podemos hablar de muchas cosas, o de esta conferencia o de esta plática que estamos teniendo, que tiene, digamos, por objetivo un intercambio de ideas, informarnos y hasta ahí. Podemos tomar posiciones, podemos no tomar posiciones, estar en acuerdo, en desacuerdo, pero no trasciende más allá de esto.
salvo que pues cada quien se hará sus propios juicios y criterios de lo que aquí digamos. Bueno, un diálogo político es algo diferente. Un diálogo político es el introducir bienes públicos. Entonces está un diálogo que debe de evolucionar en acercamientos, en una negociación de carácter político, en buscar los justos medios, en buscar desde dos extremos por vía de aproximación cuál es el lugar común de entendimiento y de pensamiento, fundamentalmente entre personas o grupos o partidos son distintos. El diálogo político tiene, digamos, su mejor expresión cuando es un diálogo entre diferentes. ¿Y por qué es un instrumento propio de la democracia? Porque es la manera como habla la pluralidad. Una democracia no puede entenderse sin la pluralidad, es decir, sin el libre ejercicio de políticas de quienes piensan distinto, de quienes tienen cosmovisiones diferentes. Pues esa es una democracia. Y para que una democracia funcione, tiene que funcionar en pluralidad, en ideas distintos, en respeto a las ideas del otro. Bueno, entonces un diálogo político se da siempre en estas circunstancias. Ya de manera concreta, fuera, digamos, de una teorización de lo que es el diálogo político, yéndonos a la parte práctica, pues es como hemos podido avanzar nuestro proceso de transición, fundamentalmente los integrantes de mi generación. Así empezamos a dialogar entre personas de distintos orígenes, profesiones, actividades, y poco a poco nos fuimos poniendo de acuerdo entre militantes de partidos, activistas de la sociedad civil, y así fue como se construyó, recuerdo yo, por ejemplo, el plebiscito de la Ciudad de México de 1993, en donde los habitantes de la ciudad pues éramos menores de edad desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque no podíamos elegir a nuestro jefe de gobierno, como sí lo podían hacer en otros estados respecto de sus gobernadores. No teníamos propiamente un Congreso, ni siquiera éramos una entidad federativa, menos un estado de la República. Entonces teníamos una condición de minusvalía política respecto al resto de los ciudadanos de todo el país. ¿Qué decidimos hacer? Bueno, pues nos juntamos, un colectivo bastante amplio, y llevamos a cabo, en primer lugar, una reflexión sobre qué tipo de reforma política debíamos de promover. Y esa reforma política a la que finalmente convenimos en este diálogo que tuvimos este colectivo amplio de izquierdas, derechas, de centro y de todos los orígenes y profesiones que ustedes puedan pensar, llegamos a la conclusión en tres cosas fundamentales. Primero, que debíamos de elegir a nuestro jefe de gobierno. Segundo, que debíamos de tener un congreso local. Y tercero, que nuestra ciudad, que era el departamento del Distrito Federal, debía de ser una entidad federativa. Llevamos a cabo el ejercicio, esto fue en 93, todavía faltaba tiempo para que la idea madurara, pero después, ya en 1996, en otro ejercicio ciudadano, que fue el seminario del Castillo de Chapultepec, que llevamos a cabo a través de una convocatoria del maestro Ortiz Pinchetti y de mi persona, convocamos este seminario, invitamos a partidos políticos, activistas, a ciudadanos de todo tipo, y durante un año estuvimos cincelando, digamos, de cero hasta tener ya, digamos, el rostro de lo que debería de ser el sistema político mexicano en su dimensión electoral.
Ahí en ese seminario El Castillo, mediante este diálogo, sacamos adelante la ciudadanización del IFE, hoy INE. El Tribunal Electoral también surge del seminario, e igualmente las nuevas condiciones de competencia política. Esto fue en el año de 1996, 3 años después del ejercicio que hicimos en la Ciudad de México. Se lleva a cabo esta reforma política en donde además de la parte federal se incluye lo local. Y ahí fue cuando se determina ya la elección al jefe de gobierno, la elección de lo que antiguamente se llamaban delegaciones o delegados, y ya con una asamblea de representantes que hacía las veces de un congreso. Bueno, pues todo esto se discute en esta mesa, en donde asisten como presidentes de los partidos políticos Carlos Castillo Peraza por parte del PAN, Porfirio Muñoz Ledo por parte del PRD, y por parte del PRI, Santiago Oñate Laborde. Entonces, esto para quienes participaron en el ejercicio, pues fue un ejercicio sumamente interesante, porque estábamos justamente quienes combatíamos al antiguo régimen, quienes combatíamos al PRI, que en ese entonces todavía tenía como característica ser un partido hegemónico. Prácticamente no había perdido elecciones federales de manera importante, ya se habían concedido los triunfos en algunos estados, como es el caso de Baja California. Ya había habido ahí un arreglo para la situación de Guanajuato, para lo de San Luis con el movimiento navista también hubo pues toda una serie de diálogos y negociaciones, pero propiamente no habíamos podido romper lo que era la vieja práctica de los fraudes electorales que sostenían al partido hegemónico. Entonces, en la mesa del seminario, el objetivo principal era abrir el sistema electoral, generar un árbitro imparcial, un tribunal que tuviera la última palabra para los conflictos electorales y condiciones de competencia, y en el caso muy particular de la Ciudad de México, el que tuviéramos más o menos los mismos derechos políticos los habitantes de la Ciudad de México que los habitantes del resto del país. De esta manera, como le estoy platicando, así, de esta misma manera, sacamos adelante lo que es al Instituto de Transparencia, hoy llamado INAI, antes IFAI. Así sacamos adelante la construcción también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos estos son organismos de autonomía constitucional. Después, tiempo después, el INEGI, el Coneval, el INEGI, que es el Instituto de los Datos Nacionales, quien debe producir la información para generar los diagnósticos en materia de políticas públicas, el Coneval, quien evalúa políticas públicas, la Comisión Federal de Competencia Económica, que combate los monopolios, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros organismos más. Entonces, la experiencia de nuestra generación es que la construcción de las instituciones modernas de nuestro país se llevaron a cabo a través de un diálogo político sostenido con personas de puntos de vista distintos, de partidos contrarios y competidores de elecciones, y que poco a poco fue, digamos, evolucionando el proceso de construcción de las instituciones modernas del país. Entonces, en ese sentido, el diálogo político para nosotros fue fundamental, dado que se pudo llevar a cabo el cambio político de manera pacífica, a través de procesos institucionales y de creación de nuevas instituciones que estaban, digamos, poniendo a México en un riel que le permitía ir avanzando en su evolución política. Con esto en mente,
en diciembre pasado, pensando en que, en primer lugar, no había habido diálogo político entre el gobierno y la oposición, desde el punto de vista de gobierno, no desde el punto de vista del Congreso, porque el Congreso, pues el diálogo está ahí, pero no el diálogo con el jefe del Estado mexicano. El jefe del Estado mexicano no se había reunido con el presidente del partido de oposición más importante del país, que es el PAN. En esas circunstancias, formulé una carta a nombre del PAN como presidente de la Comisión Política Nacional y le dije al presidente que era tiempo y era momento de abrir un diálogo político para poder ir resolviendo algunos de los temas más importantes que tenemos en curso. ¿Por qué lo hice? Bueno, en primer lugar, ya habían pasado las elecciones de junio, y en las elecciones de junio, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en primer lugar, en votos federales, las dos coaliciones, la coalición nuestra de Vamos por México y la coalición de Morena, prácticamente quedamos empatados. Nosotros sacamos 19 millones de votos, 19.700.000 votos, y más o menos la coalición de Morena sacó 20.600.000, casi digamos la diferencia un poco de 1 millón o un poquito menos de 1 millón de votos, pero en términos de estas cifras. Entonces estábamos muy cerca. Si tomamos en cuenta toda la oposición en conjunto, ya tomando en cuenta a MC, la oposición en conjunto sacó aproximadamente 23 millones de votos, 22.900, 23 millones de votos, y la coalición de Morena obtuvo 20 millones. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues que estamos divididos a la mitad en votos federales. Ya no hablemos de las elecciones locales, donde Morena obtiene un triunfo en la mayoría de los estados, pero nosotros tenemos un triunfo en la mayoría de los municipios y de los centros urbanos del país, desde Hermosillo hasta Mérida, pasando, por supuesto, por la Ciudad de México, que de 16 alcaldías obtuvimos el triunfo en 9 de ellas, y también obtuvimos el triunfo en buena parte del conglomerado metropolitano del Estado de México. Pero no tomemos en cuenta eso, solamente los votos federales. Entonces, ¿qué sucedió después del 1 de junio del año pasado? Un empate prácticamente entre las dos coaliciones, y ya no un empate, sino votos de mayoría por parte de la oposición respecto a los partidos que apoyan al gobierno. Esto traducido ya en cuestiones concretas en la Cámara de Diputados, pues en primer lugar, ya el gobierno y su partido no iban a poder llevar a cabo reformas constitucionales, además con la lógica que ya venía imperando en el Senado de haber formado previamente una coalición también opositora, pues esto ya se confirmaba que las reformas constitucionales o eran reformas convenidas o no había manera de que el país avanzara mediante reformas constitucionales si es que fueran necesarias. Eso por una parte. Por la otra, también esto, desde el punto de vista práctico, nos dio a la oposición la facultad constitucional de impugnar todo tipo de piezas legislativas inconstitucionales, como lo hemos hecho. Hoy en día la Corte debe de tener un inventario de pues más de 15 acciones de inconstitucionalidad respecto de distintas piezas de carácter legislativo. También esto nos daba la fuerza para poder negociar nombramientos, por ejemplo, de los que vendrán respecto al INE el próximo año, y todos aquellos nombramientos que requieren de las 2/3 partes de votación, que ya no tiene Morena y sus partidos coaligados. Entonces, esto había cambiado las circunstancias, y había cambiado de tal manera, y esto fue lo que
le escribí yo al presidente, este fue el contenido de la carta: presidente, hay muchos problemas que tiene el país, muchos de ellos van a requerir tratarse en el Congreso, otros no porque son políticas públicas, pero abramos un diálogo que se hace más que necesario, un diálogo que es el instrumento propio de las democracias, un diálogo que además debe reflejar la pluralidad que tiene el país, un diálogo que permita a la otra mitad, a los que estamos de este lado de la mesa, a los opositores, tener una voz representando a esa otra mitad en una mesa. No era un diálogo para ir a claudicar nuestros principios o para ir a hacer un intercambio de una negociación política de no sé a dónde pudiera lograrse, ¿verdad? No, lo que se trataba era de que a partir de las ideas de la propia coalición Vamos por México o de ponernos de acuerdo la oposición en su conjunto, poder ir avanzando en el proceso de negociación. El presidente, por su parte, había ya presentado 3 iniciativas, no formalmente todavía, pero había, digamos, ya sugerido 3 iniciativas que quería enviar al Congreso, iniciativas de reformas constitucionales. La primera de ellas tenía que ver con la reforma eléctrica. La segunda de ellas estaba vinculada a la inserción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, y la tercera de ellas tenía que ver con una reforma electoral. Entonces, dijimos, bueno, presidente, a ver, son tus temas de los que quieres platicar, pero nosotros tenemos otros temas y el diálogo político, por cierto, se construye de las dos partes, no es la imposición temática de una de las partes. Entonces, ¿qué temas queríamos hablar nosotros? El tema de seguridad, que nos preocupa enormemente. El tema de la economía, una economía debilitada, con una inflación que empieza a ser de alto riesgo para el país, con una economía que no crece, pero no solamente que no crece, que no está generando el nivel de empleos que se hacen necesarios, con una economía que ha generado pobreza. Hoy hay más pobres que en el 2018, cuando menos 4 millones más de pobres. Tenemos una serie de instituciones que se han venido destruyendo, por ejemplo, el Seguro Popular y el traspaso al INSABI dejó de alrededor de 14 millones de beneficiarios fuera de los servicios de salud. Cuando revisamos los números de Coneval, nos damos cuenta que buena parte, digamos, de quienes se movieron hacia el lado de la pobreza fue precisamente porque tuvieron que hacer frente a los gastos médicos. Inclusive Coneval daba un porcentaje, alrededor del 40%, tuvieron que sufragar precisamente porque el sistema de salud nacional no dio para eso. Ya no digamos la falta de medicamentos. Entonces el tema de salud era un tema importante. Otro tema político que era importante era para nosotros la polarización del país. No es posible darnos trato de enemigos, inclusive de traidores a la patria, pues eso es absurdo. O sea, somos adversarios políticos, sí, competidores en elecciones, sí, pero creo que en los grandes temas debemos de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en un tema como la pandemia, será fundamental que el jefe del Estado mexicano hubiese convocado a los presidentes de los partidos nacionales para hacer una acción conjunta con todos nuestros gobiernos. Para eso hubiera servido muy bien, por ejemplo. Todos los ataques a los órganos de autonomía constitucional, empezando por el INE, pero no solamente por el INE, los ataques a los institutos de educación superior, desde la UNAM, pasando por el CIDE, pues queremos platicar de eso, para eso es el diálogo político, qué es lo que está pasando, cuál es la visión del gobierno, por qué el gobierno, sin avisar, dio ya por canceladas las estancias infantiles. ¿Y qué pasa con los derechos de las mujeres? De la mujer que tiene que ir a trabajar todos los días, ¿dónde va a dejar sus hijos? ¿Qué pasa ahora con la cancelación
del programa de escuelas de tiempo completo. Son temas que se tienen que dialogar. Son temas que son importantes también, por ejemplo, en lo que es la relación de México con el mundo. Nosotros cuando estábamos en gobierno y cuando vino la crisis con los Estados Unidos, particularmente por su guerra en contra de Irak y el desplazamiento de tropas que deseaba Estados Unidos tener el voto favorable por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues nosotros convocamos a todos los presidentes de los partidos del país, discutimos el asunto. Y una vez habiéndolos escuchado, llegamos a la conclusión que no podíamos nosotros apoyar una iniciativa de esa naturaleza, porque en primer lugar, el secretario Powell, que estaba sentado ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no había presentado las pruebas suficientes que pudieran demostrar que efectivamente estaban fabricando armamento de destrucción masiva, inclusive química. Entonces, pues son cosas que se platican. Cuando tuvimos los problemas en frontera norte, precisamente porque nos estaban cerrando la frontera norte debido a que había la posibilidad o el riesgo de un nuevo ataque terrorista a los Estados Unidos por vía del territorio mexicano, pues lo mismo se habla a nivel político, se sienta uno, intercambia uno ideas, puede o no hacerle caso a uno, porque pues, uno es el gobierno, cuando uno es gobierno y uno tiene esa responsabilidad, pero esto yo creo que funciona mejor con un diálogo político. Bueno, pues no había diálogo político, no ha habido diálogo político al día de hoy. Tuve yo varias conversaciones con el secretario de Gobernación, muy amable, con mucha cordialidad. Establecimos el método del diálogo, 7 mesas temáticas, con un calendario básico para empezar a deshogar los grandes temas nacionales, que son estos que les estoy comentando, y hasta ahora no ha habido manera de poder empezar el diálogo. Ha sido un diálogo pausado. Sí, David. Sí, en ese sentido, Santiago, te iba a preguntar justamente por los instrumentos concretos de este diálogo político que has propuesto, ya lo dijiste ahora al final, estas 7 mesas temáticas, tanto de la agenda del presidente o del oficialismo como las preocupaciones de la oposición. ¿Quiénes podrían en un momento dado participar en estas mesas? ¿No es un poco redundante con el diálogo que supuestamente tiene que ocurrir en las cámaras entre la bancada del presidente, del oficialismo y las bancadas de la oposición? Es decir, ¿hasta qué punto no son redundantes o son innecesarias o son, digamos, no sé hasta qué punto el presidente o secretario de Gobernación va a ceder o conceder que exista este mecanismo? A mí me parece fantástico, pero tengo la sospecha de que entre las mañaneras y la línea que bajan a sus diputados y senadores, no creo que se animen a sentarse un diálogo más franco y horizontal como el que tú estás planteando. Pues mira, ¿Tú en cómo lo primer sientes lugar el es un tema? diálogo complementario, no es excluyente, es complementario. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas cuestiones que no se deciden en el Congreso, que son políticas públicas. Okay. O sea, la cancelación de las escuelas de tiempo completo no pasó por el Congreso. Y así te puedo dar muchísimos casos. Entonces, son cuestiones que pues debemos de platicar. Por ejemplo, previo a una iniciativa del presupuesto de egresos de la federación, a nosotros no se nos informó que se iban a quitar los fideicomisos o los fondos municipales para la seguridad pública, por ejemplo. Entonces, tú imagínate lo que esto representa para nuestros municipios. Son cosas que deben de platicarse. Entonces, yo más bien veo que son diálogos complementarios, no excluyentes, necesarios, por una parte, y por la otra, díganme ustedes si no han visto al presidente en fotografías o en videos con legisladores de otros países, con senadores americanos o con parlamentarios europeos. Bueno, digo, lo lógico es que el presidente lo haga esto pues con bastante frecuencia. O sea, no debe ser la excepción, sino más bien la regla. Y en un sistema democrático, pues constantemente el presidente Biden está
en contacto directo con demócratas y republicanos, y así les puedo mencionar en todos los sistemas democráticos del mundo, que esto es algo que ocurre día a día. En México no hay manera que podamos dialogar. O son insultos, o son descalificativos, o es la imposición, es el no a una opinión crítica, sea de un periodista, sea de un opositor, inmediatamente viene una descalificación y bueno, con descalificaciones, con insultos y con un diálogo que no es un diálogo político, pero es un diálogo de esta naturaleza, el país no va a salir adelante, David. Entonces, Claro. esa es la idea. O sea, la idea es ver si somos capaces de que a pesar de nuestras diferencias, podamos encontrar algún lugar que podamos coincidir. Por ejemplo, a mí sí me gustaría honestamente sentarme con quienes son responsables de la seguridad pública del país, y estoy seguro que muchos de los secretarios de gobernación nuestros en los años anteriores y muchos de nuestros gobernadores tendríamos mucho que decir sobre la estrategia de seguridad. A lo mejor, y a la mera hora no nos hacen caso, está bien, pero cuando menos tener la oportunidad de decir, hay estos otros caminos. O en los términos de salud, muchos de nuestros estados tienen mejores sistemas de salud que el propio sistema federal. Un caso de ellos es Aguascalientes, por ejemplo. Entonces, hay mucho que aportar. Y no se trata de quién se pone la medalla, lo que se trata es de construir un bien público, de construir el bienestar del país. Y hay temas donde podemos coincidir, y hay momentos donde debemos de coincidir, y hay momentos para competir, para diferenciarnos y para irnos a la competencia política. Pero no todo es competencia política. Antes de entrar a la parte de la competencia de cara a las elecciones que vienen, Santiago, ¿quiénes son los interlocutores más propensos a este diálogo político de la Cuarta Transformación? ¿Quiénes son los actores que ves con más interés, con más proclividad a sentarse a estas mesas que estás convocando? Y de lo mismo te preguntaría del lado de las oposiciones, no solamente de Acción Nacional, sino de los demás partidos, porque tengo la impresión de que es una muy buena propuesta de tu parte, pero no sé si ha hecho eco en el oficialismo o en las propias oposiciones. ¿Hasta qué punto tu propio partido está en esa ruta? ¿Qué otros liderazgos de las oposiciones, y no solo de la coalición, sino en general, están dispuestos a centrarse? ¿Y cuál sería, digamos, el primer tema o la primera mesa o el primer acercamiento que podría darse antes de que ya, digamos, se acabe el tiempo del diálogo para empezar con el tiempo de la competencia, que le queda básicamente un año, ¿no? Yo supongo que para el verano del 2023 es la fecha límite para restablecer este diálogo, porque ya en el otoño del 23, cuando arranque formalmente el periodo, el proceso electoral del 24, pues ya no habrá condiciones para lo que estás planteando. Pues mira, a ver, todo depende cómo veas la competencia política, porque la competencia política está a la vuelta de la esquina. Estamos en primer lugar para el proceso de revocación en abril, y después inmediatamente en junio tenemos elecciones en 6 estados de la República, y así nos vamos a seguir al 23 y después al 24. No, yo creo que debemos de entender muy bien de que, a menos que estemos en el día de la elección o la semana previa, siempre hay o debe haber espacios para poder dialogar, inclusive dialogar hasta en lo que no estamos de acuerdo, acordar hasta en lo que no estamos de acuerdo. Para eso también sirve el diálogo. Ahora, preguntas concretas que me hiciste. Mira, del PAN sí hubo polémica interna sobre si debíamos o no ir al diálogo con alguien que todo el día estaba agraviando al partido y a personajes del partido, que inclusive algunos de ellos perseguidos políticos, utilizando los instrumentos del Estado para hacer persecución sobre ellos. Otros pensaban que independientemente de ello no había la menor posibilidad de obtener nada a favor de nuestras causas con ese diálogo, que era mucho más conveniente concentrarnos en la parte electoral. Otros pensaban que le iba a dar más espacio al gobierno que al propio partido el mismo diálogo, que al final el que iba a tener, digamos, más puntos políticos
por este ejercicio era el gobierno. Entonces sí, había opiniones muy distintas. Y del lado de las oposiciones, lo que acordamos es que cada quien abriera un diálogo político primero bilateral y luego ya lo hiciéramos en conjunto como coalición va por México en estos temas, en estos 7 temas, y eventualmente ver si MC deseaba o no sumarse a este ejercicio. Hemos tenido, digamos, un diálogo permanente entre nosotros, las oposiciones, y particularmente con la coalición. Entonces, no es nada que haya sorprendido a nadie, digamos, a nadie de los dirigentes. Probablemente, pues algunos militantes, claro que no lo esperaban, pero no en términos de los dirigentes. Son cosas que se platican mucho, que se miden los tiempos, en fin. Y se hizo de esta manera, igualmente con la dirigencia del partido. No es algo que a mí se me haya ocurrido un día en la mañana y que yo al día siguiente llegué a Palacio Nacional y presenté una carta, ¿no? Fue algo que discutimos mucho y estos fueron los grandes argumentos, digamos, a favor o en contra, ¿no? Particularmente en contra de los que acabo yo de mencionar, y a favor pues está el representar las voces que no han tenido voz de manera directa ante el gobierno, el poder hacer avanzar algo de nuestra agenda como lo hemos hecho en el pasado. Como oposición, el PAN pues, ha podido avanzar parte de su agenda a través de un diálogo político, no siendo el partido mayoritario del país, y esta es la experiencia que tenemos. Entonces, pues esta es un poco la respuesta, David, de esta parte. Ahora, de parte de Morena, pues yo te diría que en el Congreso estamos dialogando constantemente. El tema es que difícilmente llegamos a acuerdos en temas importantes o trascendentes. En temas, digamos, que corren transversalmente, no tenemos problema. Hemos llegado a muchos puntos de acuerdo, inclusive a piezas legislativas, particularmente en temas de género. En temas de derechos humanos, ahí nos ponemos de acuerdo con cierta facilidad y vamos avanzando. Pero los temas fundamentales de los problemas que tiene el país, el problema de la violencia, el problema que tenemos con la economía o el problema con la salud, ahí es donde no hemos podido avanzar. Claro. Oye, Santiago, cambiando al tema ya más de la competencia, y tienes toda la razón, el diálogo tiene que ser permanente e ininterrumpido durante todo el tiempo que exista gobierno y oposición, en el tiempo de esta legislatura, incluso para ponerse de acuerdo en cómo estar en desacuerdo, hasta para saber cómo va a ser la rivalidad, la competencia, la disputa por el poder. Ahora bien, tú has sido también artífice de la construcción de la coalición opositora de Va por México. Si hay alguien que ha logrado tender puentes, integrado a las distintas oposiciones, ha sido tú, quizá con la excepción de Movimiento Ciudadano, que ha dicho que va por una ruta propia. Me encantaría, me han preguntado ahora por chat, ¿qué opinas de la estrategia de Movimiento Ciudadano de ir en paralelo, de ir por su cuenta, de ir en solitario? Recordará el auditorio, y tú bien lo sabes, Santiago, que en Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano. Aquí es uno de los 2 estados de la República, recientemente Nuevo León, pero desde hace 4 años Jalisco y desde hace ya 6 años en Guadalajara y Zapopan. Y en ese sentido hay una cierta tradición de una ruta distinta a la de Acción Nacional, que por cierto también gobernó aquí durante 3 sexenios, una larga historia de gobiernos panistas. Pero digamos que la pregunta que tiene que ver cómo construir de nueva cuenta la coalición de cara al 24, cómo se podría idear un método para elecciones primarias al interior de la coalición PRI-PAN-PRD, un poco la colombiana. Hemos visto ayer un ejercicio interesantísimo donde justamente cada una de las coaliciones, izquierda, centro y derecha, tuvieron primarias. En la izquierda claramente ratificó su liderazgo Petro, que va a la cabeza, por cierto, de las elecciones, sacó nada menos que 4 millones de votos en las primarias. En la derecha la cuestión está desfundada, a Duque no le ha ido bien, seguramente la derecha se sumará con el centro, pero quizá el ejercicio más interesante, que es un símil con el caso de la coalición opositora mexicana, es que en el centro que estaban compitiendo Galán, Gaviria, Fajardo y otros 2 más,
hubo primarias competidas, reales, auténticas, y el ganador resultó Fajardo con una diferencia menor, pero eso va a permitir que toda la coalición cierre filas con ese candidato único y que incluso es muy posible que al menos en segunda vuelta, si no es que en primera, se sume, porque aquí en México no tenemos esa figura de segunda vuelta, en Colombia y Chile sí, que ha sido determinante para poder realmente darle su lugar a cada una de las fuerzas y de la correlación de fuerzas políticas, pero digamos que no sé si existe una estrategia más de tipo primarias que involucre al electorado, a la ciudadanía, para elegir a los representantes, no solo al candidato presidencial, a los distintos candidatos al Senado, a los diputados, a las gubernaturas que coincidan en el calendario electoral, a las municipalidades. En fin, que la coalición vaya más, digamos, integrada orgánicamente y no tan de papel como fue el caso del ejercicio pasado y los anteriores. Bueno, a ver, déjame decirte, no fue de papel. Hicimos una coalición en la gran mayoría de los distritos y en cada uno de esos distritos donde hicimos la coalición, pudimos ir encartando, descartando candidatos bajo distintos métodos. En algunos casos, elecciones internas en los partidos, en otros casos encuestas, en otros casos alguna mezcla de estos dos ejercicios. Y tuvimos, pues en la gran mayoría de estos distritos coaligados, triunfos que nos permitieron, digamos, lograr estos más de 19 millones de votos. Y por vez primera, David, y esto quizá no se ha percibido con la claridad que debiera, es que tenemos una coalición electoral en marcha. Legislativa también. Oye, ¿perdón? Sí, electoral y legislativa de alguna manera, ¿no? Exacto, exacto, pero la electoral ahorita está en marcha. Tenemos 4 estados de 6 en elecciones, digamos, coaligadas, y luego tenemos por vez primera en la historia una coalición legislativa con una agenda y que nuestras votaciones responden, digamos, a las agendas previamente discutidas y convenidas entre los integrantes de la coalición. Entonces, no es que se vaya a hacer, me explico, es una coalición en marcha, en curso, vigente, de 3 partidos políticos. Ojalá y MC pudiera considerar eventualmente sumarse a la coalición, pero nosotros respetamos pues la decisión de cada partido político y sus propias estrategias. Por ejemplo, nosotros decidimos ir separadamente en el caso de Oaxaca y en el caso de Quintana Roo. En Quintana Roo hicimos una alianza solamente con el PRD. Entonces, digamos, tenemos esos márgenes de respeto dependiendo de las circunstancias propias de los partidos, que no son circunstancias iguales en todos los casos. Entonces tenemos que tener la suficiente flexibilidad para irnos adaptando. Entonces el caso de Movimiento Ciudadano, si eventualmente desea sumarse, pues las puertas están por supuesto abiertas, y veremos ya en el proceso de ese diálogo, de esa negociación, los aspectos, digamos, más relevantes de esa posible sumatoria de fuerzas. En lo que hace, digamos, hacia el 24, hemos estado platicando en todas estas opciones que tú mismo mencionas. Tenemos varios problemas desde el punto de vista legal que no podemos simplemente pasar por alto. Uno de ellos, que es el más grave, son el calendario electoral, que nos lleva demasiado tarde a tener el candidato de la coalición, que tiene que pasar por procesos internos de los partidos y ya, digamos, en la última fase, pues sí, se puede armar una especie, digamos, de segunda vuelta entre partidos políticos, pero esto ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que idear un proceso que por una parte cumpla con la ley electoral, porque lo que menos queremos es que nos vayan a descalificar a los candidatos o que los procesos vayan a estar constantemente impugnados no solamente por los partidos adversarios, por Morena y sus aliados, sino por nuestros propios militantes. Por ejemplo, en el caso del PAN, cualquier militante puede inscribirse
en los procesos electorales, digamos, tiene siempre sus derechos a salvo. Entonces, todo esto representa una enorme complejidad. Hay países como el que acabas de mencionar, o en el caso de Estados Unidos u otros, que el concepto de primarias es algo que embona muy bien con sus reglas electorales. Aquí no son tan claras. Y cada vez que ha habido primarias abiertas, ven nada más cómo han Desastre, terminado. Ven nada más desastre. cómo terminaron las del PRD, Las del cómo PRI. terminaron las del PRI. El PAN nunca le ha entrado, ¿no? Es el único que se ha No, te voy a reservado. decir por qué. Por eso, porque lo que es muy difícil es, si no vas a tener casillas en todo el país, primero la parte de cuánto cuesta financiar una elección en un padrón como el nuestro. ¿Me explico? Empecemos por esa parte. Segunda parte, ¿cómo vamos a tener certeza, objetividad en la supervisión de elecciones? ¿Va a entrar el IFE a hacer este proceso? ¿De qué manera y en qué tiempos? Porque obviamente lo que más conviene es tener un candidato más o menos tempranamente. ¿Y cuándo es tempranamente? Pues eso es otra parte que está todavía en discusión. Pero ciertamente tiene que ser pues algo así después de la elección del 23, para que cuando menos tenga pues un año completo para poder, digamos, representar a la coalición y hacer su precampaña. Ah, sí, pero si lo haces de esa manera, entonces te anticipas, Actos anticipados. ¿verdad? Entonces, estamos revisando todo esto y por supuesto que cualquier propuesta será más que bienvenida. Están los cuartos de guerra trabajando en tratar de ver si cada partido primero decide sus candidatos, si es un candidato por partido, si son dos candidatos por partido, que vayan, digamos, este ejercicio, si son tres, qué requisitos, si alguien fuera de partidos quiere entrar, cualquiera, o debe haber requisitos, cuando menos, digamos, un mínimo de conocimiento, reconocimiento desde el punto de vista de encuestas públicas, en fin, hay toda una serie de situaciones que todavía están, digamos, en la mesa de discusión, pero hay apertura para revisarlas y para platicarlas, por supuesto que sí. Santiago, en otro tema me pregunta aquí Santiago Vázquez que está siguiendo la conversación. ¿Qué pasó con Acción Nacional en Jalisco? Ya no solo dejó el gobierno, sino que claudicó de ser oposición, prácticamente es una extensión del Movimiento Ciudadano. Mira, lo que estamos tratando de hacer es fortalecer a nuestro partido en todos los lugares donde el partido requiere, digamos, un apoyo extraordinario de nuestra parte. Hemos tenido casos como el de Jalisco, que después de periodos más o menos largos de gobierno, pues naturalmente el gobierno desgasta, y ahora lo que tenemos que es hacer un proceso adecuado, conveniente para poder reconstruir bien lo que haga falta, no solamente en Jalisco, sino en los demás estados. Estamos trabajando muy fuertemente para que eso se lleve a cabo. Bien, Alfredo Ceja tiene un comentario. Adelante, Alfredo. Gracias, David. Diputado, muy buenas noches. Buenas noches. Hablando de este tema de la importancia del diálogo, a ti te tocó ser secretario de Gobernación, que es uno de los papeles fundamentales de un secretario, establecer el diálogo con los diferentes grupos, con las diferentes bancadas. Hoy, ¿cómo ves en México el diálogo entre los poderes? Vemos mucho cuestionamiento entre la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial y pues hasta cierto punto el sometimiento al Poder Legislativo por ciertas bancadas. No es el caso de Acción Nacional. Pero ¿cómo ves tú hoy el diálogo? ¿Qué se puede hacer para restablecer, si le podemos llamar así? Mira, yo creo que son, digamos, como que hay varios elementos involucrados en la relación entre los poderes. Un primer elemento que es fundamental es la autonomía y la independencia de cada uno de los poderes. Y ahí, ¿qué es lo que vemos? Que la mayoría de Morena en el poder legislativo, pues ha habido iniciativas del presidente que no le cambian una sola coma.
como es el caso del presupuesto. Entonces, digamos, esa mayoría así vista, que es la que finalmente domina cierto tipo de votaciones, cuando ven las votaciones de mayoría simple, no la calificada, pues es algo que está, digamos, siendo muy disfuncional respecto a la separación de poderes. Cuando vemos un caso como el caso de Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia, pues vemos también que se está mancillando, que se está violentando la autonomía del Poder Judicial por, digamos, las situaciones de presión, independientemente de juicios o no respecto ya de los hechos en concreto, se ve, digamos, una presión, y también las posiciones del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, pues es lo mismo. La manera como votaron en términos de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes. Nos hicieron una pregunta que verdaderamente nadie entendió, fue absurda y solamente para quedar bien con el presidente, porque era una pregunta de entrada inconstitucional. Y eso lo sabemos, o sea, no se puede poner a consulta si la ley se va a aplicar o no. En fin, entonces sí vemos una enorme disfuncionalidad, digamos, en lo que es el sistema de división de poderes, o sea, lo que es el sistema vertical. Pero también vemos una enorme disfuncionalidad en lo que es el sistema no vertical, perdón, horizontal, el sistema vertical, que es el federalismo y el municipalismo. Hoy en día las dos principales funciones de los estados son la seguridad pública y la parte económica, pues están totalmente dependientes del centro, totalmente dependientes del centro, fundamentalmente por el avance del crimen organizado de un lado y fundamentalmente porque el 80% de la recaudación se hace a través de impuestos federales y prácticamente todos los estados su presupuesto en un alto componente, pero estoy hablando de un componente que puede ir del 70 al 90%, está, digamos, soportado por recursos federales. Entonces, el papel, digamos, de nuestro federalismo, que es la distribución vertical del poder, pues está fallando. Y también la horizontal, que es, digamos, la división tradicional o clásica del poder. Pero no solamente esto, muchos de los órganos autónomos están siendo o atacados o amenazados o atrofiados. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la votación que se llevó a cabo en el Senado, pues se atrofió. Y vean ustedes ahorita el papel que está jugando esa comisión en un país donde claramente se violentan derechos humanos. ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos en los casos de los periodistas o en el caso de los comunicadores? ¿Dónde está? O sea, no se ve por ninguna parte, ¿no? O en las situaciones que ha habido con las Fuerzas Armadas, pues tampoco se ve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El INAI, pues también está haciendo, pues con muchos esfuerzos ahí, defendiendo las causas de la transparencia y el acceso a la información oficial, ya no digamos los órganos de autonomía técnica, por ejemplo, los órganos que tienen que ver con los mercados de la energía eléctrica, pues están desbaratados, o la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues que también, digamos, se vino abajo. Entonces, todo esto representa equilibrios de pesos y contrapesos del sistema. Pero entonces tú tienes, por una parte, digamos, el sistema horizontal, pues está con bastante disfuncionalidades. El sistema vertical de división de poderes, también con bastante disfuncionalidades. El sistema, digamos, de los controles sociales, pues igualmente, por ejemplo, con el ataque que ha habido a las organizaciones ciudadanas desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, para la deducibilidad de sus donativos, pues es directo, es al corazón, digamos, de la actividad, o la falta de diálogo de todas las organizaciones no gubernamentales con el propio gobierno, desde los padres y madres de los niños y niñas con cáncer, hasta otras cuestiones. Entonces, sí está habiendo, digamos, una crisis en lo que son las salvaguardas y los controles y lo que debe haber de balance entre los distintos poderes en la correlación de fuerzas del país.
Santiago, dos últimas preguntas para cerrar la conversación, estos diálogos transversales. Primero, Mariana Díaz pregunta, ¿qué sigue para Santiago Krill? ¿Se va a reelegir como diputado o buscará alguna posición o se presentará en la boleta de alguna posición en la Ciudad de México? Y segundo, Everardo Chapa, estos diálogos políticos, ¿cómo podrían integrar a la sociedad civil, a las organizaciones ciudadanas y no solamente a las fuerzas políticas? Lo primero, para mí, lo más importante ahorita es preservar la coalición y ampliarla. Ese es el objetivo que yo tengo y, por supuesto, servir como representante popular. Hasta ahí llego por el momento. Por otra parte, el punto es vertebrar el diálogo con la sociedad. Entonces, ¿cómo lo vertebramos? Pues a través de las organizaciones no gubernamentales, las que se acercan con nosotros o por temas que nosotros nos acercamos con ellos. Estamos viendo pues, temas de medio ambiente, pues obviamente pues, hay un sinnúmero de organizaciones por todo el país que son inclusive de temáticas a detalle, unas ven cuestiones que están más, digamos, vinculadas al mar, a arrecifes, qué sé yo, otras ven cuestiones vinculadas a la generación de energía a través de recursos renovables, en fin, entonces es todo un esfuerzo que debe de llevarse a cabo de ambos lados. Y por supuesto en el PAN pues tratamos de hacerlo de esto de manera cotidiana. Excelente, pues muchísimas gracias Santiago Krill Miranda, diputado federal por Acción Nacional y uno de los dialogantes, de los constructores del diálogo político de ahora y de siempre. Ha sido un honor tener esta conversación contigo. Mucha suerte con lo que estás haciendo. Lo necesita el país. Estaremos muy en contacto. Te mando un fuerte abrazo, Santiago, como siempre. Muy agradecido. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias a ti, gracias a todos. Buenas noches. Soy David Gómez Álvarez, director de Transversal.